Continuamos en Compartiendo Ideas con nuestro invitado Eduardo Montoya y estamos hablando de este curso especialísimo que he hecho en Bolivia y que probablemente lo hagamos en Perú ahora en realidad lo agosto. vamos a hacer sí o Ya, sí. sí o sí. Sí o sí. Vayan preparándose, va a ser a principios de noviembre, ¿verdad? Sí, es la idea. A principios de noviembre, y lo vamos a hacer en Arequipa con motivo de los 20 años de la RAE. Y bueno, lo que más bien conversando aquí durante la pausa con Eduardo, le decía, bueno, pero ¿y permacultura porque se nos ocurre, porque somos así, pues nos gusta dar la contra, o porque hay razones serias de aplicar permacultura en nuestras vidas? ¿Cómo fue que empezó esa charla de Eugenio Gras? En realidad hubo una charla introductoria el primer día de los 3 expositores, que a la larga terminábamos haciendo una parte del curso con cada uno, 3 días con cada uno. Entonces, lo que te hace abrir los ojos un poco o capta totalmente tu interés es la visión que te dan acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que nos vemos bombardeados por lo que es la crisis del cambio climático, la crisis energética, el petróleo, y sobre todo a quién se culpa. Entonces terminan haciéndote todo un bombardeo mediático de las emisiones de metano, prácticamente culpando a las vacas, ¿no? Entonces dicen, pero las vacas siempre han estado ahí. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué hay tanto problema? Entonces hay muchos intereses en juego. Eso siempre se sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, la crisis del petróleo, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Por qué bajó el precio tan súbitamente? ¿Acaso fue que escaseó? Y en realidad no es que escasea el petróleo. Ningún país, en el ritmo que iba, de un día para otro dejó de producir petróleo. Lo que sucede es que hay una serie de puntos que juegan, por ejemplo, las reservas, ¿no? En realidad nadie sabe cuántos de reservas hay, porque son las grandes compañías las que explotan. Entonces, esas compañías tienen acciones. Si esas compañías dicen, en realidad queda esto de petróleo, queda poco, mucho menos de lo que se piensa, las acciones se van a ir abajo, ¿no? Es algún caso similar a lo que sucedió con la crisis de la bolsa en Estados Unidos, ¿no? Entonces se forma toda una burbuja aparente de no puedes informarte, quién sabe realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces los que hacen las prospecciones, las exploraciones, dicen unos datos que supuestamente son los que son ciertos, pero nadie los puede constatar. Entonces el problema surge porque no hay una disminución, sino hay a la larga sí se va a agotar porque demora miles de años, millones de años formar petróleo, ¿cierto? El problema es que se van agotando la disponibilidad dentro de la Tierra. Entonces cada vez se hace más difícil jugar con los intereses con que están comprometidos esos puntos. Y otro, por ejemplo, es lo del agua, ¿no? El agua se agota. Es un juego muy sencillo de ¿qué pasa? ¿Por qué se va a agotar el agua? ¿No nos dicen eso? El agua se está agotando. Entonces, ¿el agua de dónde viene? De los glaciales. ¿A dónde llega? Al océano. ¿Qué pasa con el océano? El agua se evapora. ¿Y luego qué? Llueve. Y luego cae en el suelo. Y todo el ciclo, ¿cierto? ¿Dónde está la pérdida de agua si el agua no se puede perder? Todo, simplemente que el agua en la tierra, ¿no? Las fuentes en los continentes sí está disminuyendo. Eso no significa que se esté agotando el agua. Entonces te dan una idea así medio torcida de cómo es la desinformación. Entonces, hay una serie de puntos que se involucran ahí, son la antesala a los temas que ya tratamos en profundidad, pero de por sí son bastante interesantes y están vinculados con todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso mi intención, la intención de los participantes de la RAE, por lo menos allá, fue inmediato
tratar de traer eso, por lo menos esa charla, para que se dé aquí y nos den una visión diferente, por lo menos siquiera los estudiantes de agronomía, porque es cierto, yo estudié agronomía y dijeron algo muy verídico, que es que el profesor es el non plus ultra en la universidad, sabe más que todo, y si tú lo cuestionas, tú estás fuera, ¿no? O sea, ya te estigmatizan un poco y no te inculcan, no te animan a cuestionar nada. Y peor, muchos de los profesores en realidad no tienen ganas ya ni de enseñar. Están en sus actividades y simplemente van, dictan y te consiguen los exámenes. Y muchos sacan una libretita muy grosita Sus apuntes los apuntes de años de usarlas, y no son capaces ni de variar su rollito, ¿no? Y si te consiguen los exámenes de los ciclos pasados, ya tenía un profesor que así simple, podía sacar 20 porque ya tomaba un examen en todo el ciclo, porque tenía tantas cosas que hacer que no le daba mayor importancia, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, es un sistema de escuelita que prácticamente no te lleva a nada. Entonces, los estudios, las investigaciones que se hacen cada vez van más para menos y no ayudan en nada. Entonces, un cambio de visión, de cuestionadora, es algo que se requiere urgentemente para poder trabajar en pro de algo, ¿no? Si no, vamos a contentarnos siempre con leer titulares como ahora.